Aquí estamos para pensar entre todos y todas con un solo objetivo. Hola, buenos días, muy buenos días, bienvenidos a 7F Ecuador por más democracia, bienvenidos a este miércoles 26 de mayo del 2021, 9 de la mañana y 9 minutos, 8 de la mañana y 9 minutos en las Islas Galápagos. Un abrazo a nuestra provincia insular. Abrazos a todos ustedes quienes se unen a la señal de la 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha. En el mundo entero a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es. Por supuesto, también a quienes nos siguen en nuestras redes sociales de Pichincha Comunicaciones. Ya saben, en nuestras redes nos pueden seguir en Twitter, @AndrésDuranEC y @Salomé181. Ya me acompaña, como siempre, mi querido amigo y compañero de 7F, de todas estas mañanas, del último tiempo, de este último periodo electoral, de este último periodo político. Está aquí conmigo el señor Andrés Durán. Buenos días, Andresito. Las cintureas, morocha. ¿Estás con frío, Andresito? Vos quieras la cintura como el Kun Agüero, más o menos. Yo sí. Baila como cuando se baila merengue. Merengue. Pero en la improvisación, digo yo, en la improvisación. ¿Por qué dices? ¿Por qué no venías a sentarte? Está bien. No venías a sentarte. Me até acá con una conversación con el Alexis y el bandericero y no estábamos ahí. Sí, estaba ahí Lara charlando, en vez de entrar a la cabina. Discutiendo, un poco preocupados por la situación, ya sabes. Ya sabes tú. Pero hay que seguir, hay que continuar, hay que ponerle buen ánimo, hay que ponerle una buena cara al tiempo y continuar. ¿Estás con frío, Andresito, que te veo bien arropado? Sí, ahorita me dio frío, yo no soy como tú que... Mejor no digo. Vengo en falda y vestido. Para quienes no me miran, estoy en falda y vestido de color azul el día de hoy. Has venido con la del parto, más o menos, ¿eh? Porque es un vestido suelto. Oiga, es lo más cómodo que... Deberías probar. Deberían los hombres probar ponerse vestido y falda. No podría. Para que estén más cómodos. Como los escoceses, más o menos. Como los escoceses. Y recuerdas que hablábamos del otro día de un empresario, super CEO de una gran empresa, creo que es en Estados Unidos, que él se pone falda y tacos super fashion todos los días. ¿Un empresario? Sí, conversábamos contigo, es un empresario. No. ¿O no era contigo? Bueno, con alguien era. Pero hay un empresario, ya les voy a sapear quién es. Y va todos los días con falda porque dice que es la prenda de vestir más cómoda del mundo. Y es hombre heterosexual completamente, pero prefiere vestirse así porque dice que es lo más cómodo del planeta. Y super fashion, así todo bien lindo y se viste con falda. Así que deberían probar los hombres. Yo la única vez que me he puesto falda ha sido en el 31 de diciembre. Vimos sus fotos. Bien, ese Andresito de viuda. Así que no sé, no sabría decir. Pero ¿y no estuviste cómodo? No, más bien es que me tocó ponerme tacos porque vos sabes que yo les bajé a los conductores a bailar. Me acuerdo que le bajamos a un chofer de un bus a bailar ahí en la calle en pleno 31 de diciembre y estaba con tacos. Después me puse unas botas, pero súper incómodo. Pero lo incómodo fueron los tacos, no el vestido. Sí, qué sé yo. ¿El vestido no era cómodo? Sí. ¡Ah, ya ven! Es que realmente estoy intentando hacer memoria de cómo era el vestido, cómo me sentía, porque ya es hace muchos años la última vez que me disfracé de viuda. Pero ya ven, así que es una recomendación, los hombres también podrían ponerse falda y vestido y seguir siendo señores y caballeros. Bueno, buenos días, 9 de la mañana con 13 minutos, iniciamos aquí nuestro segmento de ¿Qué dice Larry? El pajarito azul de nuestro 7F Ecuador por más democracia. ¿Qué dice Larry? Nueve de la mañana con 13 minutos y 4 segundos le acerté ahí. Vamos entonces con ¿Qué dice Larry? El pajarito que más le gusta a la Carlita Coronel. A ver, ¿cuáles son las principales novedades en torno a el quehacer y el oficio político y la gestión pública en este país? Andresito, antes de empezar con nuestro queridísimo Larry, quería pedirles un segundito para hacer un servicio social. Más que un servicio social, es un llamado.
Campaña de donación voluntaria de sangre. ¿Se acuerda que les contábamos la semana anterior? Pues nuevamente desde el día de hoy, 26 de mayo, desde las 8:30 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde, en el auditorio del Hospital General San Francisco del IES, al norte de la capital, se está receptando voluntarios para que donen sangre. Recuerda que donar sangre es algo maravilloso con lo que tú puedes salvar la vida de alguien más. Detrás de cada donante hay un héroe. Juntos podemos salvar una vida. Acude a las instalaciones del Hospital General San Francisco del IES hoy en la mañana hasta la 1:30 de la tarde. La donación es completamente 100% voluntaria, pero también es una obligación ciudadana. Así que no quería empezar nuestro segmento antes de comentarles de esto, que es sumamente importante. Quienes lo puedan hacer de corazón, muchísimas gracias. Sígame, Andresito. ¿Avanzamos? Avanzamos ahora sí con Larry. A ver, les decía, Morocha, ponga atención ahí. Cuente. En relación a esta situación crítica que se viene acelerando en torno a las conflictividades sociales y políticas del país, maestros anuncian movilización para el 2 de junio. La Unión Nacional de Educadores se ha pronunciado al respecto de una reforma que se dio hace escasos meses, días, dentro del legislativo, el legislativo que ya dejó sus funciones. ¿Y qué nos dice prácticamente esta demanda gremial? Recordemos que la UNE, la Unión Nacional de Educadores, en algún tiempo no muy lejano fue un poderoso gremio que tenía una capacidad de veto bastante interesante en la política nacional, pero sobre todo respondía a demandas meramente gremiales, y ahí había también un clientelismo bastante importante. ¿Qué dicen? ¿Qué piden estos gremios? Piden el cumplimiento de las reformas de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, ¿sí? Nos dice que, les decía anteriormente, que esta ley fue aprobada recientemente, y piden por el derecho a la seguridad social de los educadores y en defensa de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Maestros populares y comunitarios se sumarán a la movilización anunciada por la UNE el próximo 2 de junio. Así, el presidente electo enfrenta su segunda movilización desde la asunción presidencial. En menos de una semana. En menos de una semana. Explican que Ecuador tiene entre sus actividades pedagógicas el desarrollo de las modalidades de alfabetización, posalfabetización, primaria popular, bachillerato popular, centros artesanales, ocupacionales, bibliotecas populares, educación a distancia y radiofónica. En esta formación están los educadores populares o comunitarios. Fíjense cómo se amplía el espectro de lo que muchos interpretan como educación, qué sé yo, formal, ¿no? Vemos cómo se amplía el abanico de posibilidades. Por supuesto. Hoy reclaman que por décadas han trabajado en situaciones precarias, sobre todo estas personas que forman parte de estos proyectos, con una bonificación económica paupérrima, sin el reconocimiento a la seguridad social por parte del Ministerio de Educación en calidad de patrono. Fíjense ustedes, personas que han sido notables héroes en tiempos de sindemia. Totalmente. Hoy no tienen la posibilidad de tener dignidad de lo que significa su oficio, su quehacer y la importancia de dicho oficio para la formación de las futuras y las presentes generaciones. Carlita. Sumamente preocupante, Andresito, porque como tú lo has dicho, a toda esta precariedad laboral que tienen que pasar los maestros populares y comunitarios especialmente, se une toda la dificultad con la que han tenido que sobrellevar los maestros en este tiempo de pandemia. Justamente yo te contaba que el día de ayer fui a inscribirle a mi hijo ya en la educación formal, se puede decir, ya empieza su año escolar en septiembre, y conversaba con la dueña de la institución. ¿Soy infidente o no? Pero, ¿qué vas a hacer infidente? No diga dónde va a estar mi hijo de colegio. Pero bueno, es un colegio me refería a eso. Pequeñito. ¿Qué va a hacer de infidente? ¿Qué va a contar? Diga, siga, prosiga, porque vamos a entrar en una discusión. Y ella me contaba y me decía que realmente ha sido tan duro y tan complicado para los maestros porque además de tratar de reinventarse, algunos de ellos tal vez con mayor edad no tenían los conocimientos, por ejemplo, para entrar al Zoom, para hacer sus clases de forma virtual, no tenían ese conocimiento, han tenido que ellos también esforzarse un montón para reinventarse, justamente como le digo, especialmente con los más chiquitos, para hacer las clases más lúdicas, y han tenido incluso que formar parte conjuntamente con el DOBE, que es
el área de psicología de los colegios, para ayudar y para dar acompañamiento a aquellos pequeños que han perdido a sus padres por el COVID-19. O que algunos adolescentes, por ejemplo, tienen problemas de depresión, incluso con indicios de querer llegar a un suicidio. Entonces ha sido también muy complicado para los maestros, para los centros educativos y me imagino mucho más para los maestros populares y comunitarios. Y ahora que tengan encima que plegarse a un paro y regresar a ese viejo país donde teníamos paro por todo, donde los maestros paraban y los chicos, especialmente de los colegios fiscales, tenían que esperar y esperar para recuperar clases. Después les veíamos sábados y domingos recuperando clases a los pobres. Eso no queremos ver nuevamente. No queremos un país donde haya paro, donde existan maestros que tengan que recurrir a las calles para exigir sus derechos que lo tienen muy bien ganados. Veamos qué pasa entonces. Tú dices el segundo paro de este nuevo gobierno. Sí, algunas precisiones al respecto. Espero no te tengan que hacer. A ver, en tiempos de la UNE llegó a paralizar prácticamente 2 años escolares en los años 90. Eso significa que los niños, los jóvenes, perdieron 2 años de su vida peor que pandemia. En relación a la formación escolar. Ese un elemento. Otro elemento que decía Carla, con el que yo discrepo, parte del viejo país, ¿no? El viejo país ya lo vivimos estos últimos 4 años. Y yo creo que si el presidente electo Guillermo Lasso quiere hacer la diferencia y distanciarse de las prácticas de un sociópata que dejó hace poco el poder, tiene que hacer una reforma profunda en la educación, no solo superior. No solo se trata de lo que decía una de nuestras invitadas en Punto Noticias, no solo se trata de hablar de la eliminación de un examen de educación o de acceso a la educación superior. También se trata de solucionar los graves problemas que hoy se tiene debido a la sindemia. ¿Cuál es el grado de penetración de las nuevas tecnologías, de las TICs, como instrumento para la formación de las nuevas generaciones? ¿Realmente existe una simetría en torno a esto? Es decir, la gente que vive en las zonas urbanas accede a esa tecnología, al internet, a su capacitación, etcétera, y la gente que vive en el campo tiene las mismas posibilidades que la gente que vive en las grandes urbes. Hay una clara asimetría en la formación escolar y en el bachillerato de muchos estamentos de nuestra sociedad, y eso tiene que ser un conflicto para la política pública. Tiene que ser un karma para la política pública, porque el hecho de que un determinado estamento de la sociedad tenga una educación de calidad y otro que no tiene la misma capacidad adquisitiva que dicho estamento no tenga la posibilidad de la misma formación, claramente tenemos un grave problema. Claramente no se van a desarrollar las mismas capacidades y claramente va a haber un porcentaje de la población que va a estar sumido en el abandono, en la precariedad y sobre todo en la ignorancia. Y otro que va a tener otro tipo de capacidades porque accedió a otros capitales. Entonces yo sí creo que si el presidente electo Guillermo Lasso quiere diferenciarse y convertirse realmente en un estadista, pues esta tiene que ser una de las tareas en las cuales debe enfocar su trabajo. Ahí está entonces la oportunidad de hacer un nuevo país. Tenemos otra noticia que queríamos contarles desde nuestra casa Pichincha Comunicaciones. Dina Farinango, asambleísta de Pachacuti y vicepresidenta de la Comisión de Justicia, advirtió que se mantendrá en el acuerdo con Creo del presidente Guillermo Lasso, siempre y cuando se respete la agenda legislativa elaborada también con la izquierda democrática. Sobre los anuncios de Lasso de privatizar los recursos del Estado, Dina Farinango dice que no harán oposición por hacer oposición, pero que serán consecuentes con sus principios, los cuales rechazan las privatizaciones que no serán respaldadas en la Asamblea Nacional, dijo Dina Farinango. Alertó que darán gobernabilidad al Ejecutivo si no violenta las líneas rojas que tiene Pachacuti, como las privatizaciones y concesiones que afectan a los ecuatorianos. La legisladora considera como temas prioritarios por impulsar el proceso de vacunación, la reactivación económica, el empleo, la educación para los primeros 100 días de esta administración parlamentaria, dijo Dina Farinango de Pachacuti.
Sí, el día de ayer en la tercera emisión, perdón, de Punto Noticias, tuvimos la posibilidad de conversar junto con Adrián Acosta, con uno de los candidatos a la presidencia de la CONAIE por parte del pueblo caranqui. Es el señor Marco Guatemal. Y claro, me parece a mí que Adrián le hacía una muy buena pregunta y le decía, si ustedes salen a protestar y el gobierno de Guillermo Lasso enfrenta su primer repertorio de protesta social en la calle, haciendo la toma de la Panamericana Norte, se acerca a Antonio Antes, se acerca a Otavalo, se acerca a Cotacachi, y salen varias comunidades, aproximadamente 18, 17 comunidades a protestar en las principales calles. ¿Por qué no lo hicieron en otros puntos geográficos del país? ¿Qué se estaba intentando demostrar? Se está queriendo quizá construir una plataforma política, le decía Adrián, y Marco le decía no. Sin embargo, recordemos que tras la pregunta que le hace Adrián, responde Marco que no, que se trata de una especie de observancia, un calentamiento previo, decía. Estamos haciendo un calentamiento de las calles nada más. Calentando el asfalto. Sí, calentando un poco el asfalto acá, a ver qué pasa, a ver si sucede algo, ¿no? La protesta que hicieron estos sectores indígenas estaba abocado a la derogatoria de algunos decretos, entre ellos la eliminación del subsidio a los combustibles y la imposición de este sistema de bandas que eleva de manera gradual y en función de la demanda internacional los derivados del petróleo. Entonces, yo también le consultaba y le decía, está bien, si ustedes están haciendo un calentamiento previo, consideremos que realmente existe una heterogeneidad dentro del pueblo indígena y dentro del movimiento político indígena hay una heterogeneidad, es polimorfo, hay varias demandas ahí. No es homogéneo y no es lo mismo hablar de Marco Guatemal como de Leonidas Issa, como de otros integrantes que hoy están postulando o disputándose la presidencia de la CONAIE. Y él decía sí. Y yo le decía, a mí me preocupa realmente que hay demandas étnicas que se desconectan del mestizaje de nuestra sociedad. Tienen otra realidad. O sea, tú no entrarías ahí, Carla. ¿Por qué? Porque digo, son demandas étnicas. Claro, dependiendo. Tú eres mestiza. Mestiza. No vas a entrar en esas demandas. Claro. Entonces, y eso me preocupa. Otro tipo de demandas. Exactamente, claro. eso me preocupa. Y yo le decía, es preocupante porque hay esa etnicidad que sigue siendo una demanda y hay otros sectores que efectivamente piensan al Estado como algo más nacional, más popular, donde pueden integrarse algunos. Ahí entra también la parte del movimiento de las mujeres. Es otra realidad también. Y esa es otra cosa, a ver, es otra cosa. No me mezcle las peras con las papas, por favor, todavía no. Pero a lo que voy con esto es que uno debe tener, la ciudadanía en general debe tener la astucia para saber identificar aquello. La definición de la presidencia de la CONAIE va a ser muy importante y trascendental para la vida política de este país. Creo que por ahí intentó, a ver, voy a especular, ¿no? Olfatear un poco el acuerdo programático entre el Ejecutivo y el Legislativo que se dio recientemente. Este acuerdo por la gobernabilidad. Pero no es un dato menor, que hoy por hoy esté o exista una importante disputa dentro del movimiento indígena. Vamos a ver qué tendencia a la final se impone. Porque hay gente, y te lo digo así con absoluta sinceridad, hay estudios avalados, por ejemplo cito a dos doctores, Franklin Ramírez y Soledad Estesel, que han hecho una clasificación muy interesantísima de las pretensiones del propio movimiento indígena, y ellos dicen que hay un sector del movimiento indígena que efectivamente quiere eliminar el Estado. No más Estado nacional ni social, chao Estado. Regresemos a una época en la que solo existían los quipus y los camayos para la comunicación, ¿ya? No más Estado. Y hay otro que efectivamente piensa al Estado como un elemento de representación de la sociedad, para organizarnos, alcanzar ciertas demandas históricas, sociales, políticas, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para concluir este tema, solo decirles que esto va a ser definitorio y que Marco Guatemal nos dijo, a ver,
no estamos escatimando en la posibilidad de que el día de mañana este acuerdo se rompa. Si el presidente Guillermo Lasso incumple su palabra y avanza en esta agenda de privatización o de concesión. Este es un calentamiento, a mí me parece muy simpático y gracioso lo que dijo, es un calentamiento nada más. Es un calentamiento, como digo, un calentamiento del asfalto. Pero ojo, que el movimiento indígena es un actor importante, sí, efectivamente, importante. Pero no es el único. Están los transportistas, está el sector universitario, los estudiantes del movimiento feminista, etcétera, etcétera. Justamente en el discurso de posesión del señor Guillermo Lasso, él llamó a activarse a los colectivos sociales. Llamó a la activación de los colectivos sociales. Entonces espero que haya entendido bien lo que significa eso y que obviamente sepa manejarlo de la manera correcta, Andrés. Vamos solamente a comentar la última noticia que creo que ustedes la van a tratar rapidísimo hoy en la tarde en Punto Noticias Tercera Emisión, y es que el día de ayer, 25 de mayo, el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, envió a la Asamblea el proyecto de ley orgánica de libre expresión y comunicación. Uno de los puntos es derogar el delito de calumnia y descrédito que propone así el señor presidente Lasso para la nueva ley de libre expresión. No sé qué tan urgente era este pedido del señor Guillermo Lasso, tomando en cuenta que tenemos otras urgencias en estos momentos, la vacunación, el empleo, tenemos tanto déficit en estos momentos alimenticio, tenemos déficit de educación, entonces no sé qué tan importante era. Yo creo que sí es importante. Es importante, pero no sé si es urgente. No, para mí es importante y urgente. Yo creo que yo sí, no estoy de acuerdo. Y te voy a decir por qué es importante. Creo que hay otros puntos en estos momentos que la ciudadanía necesita tener más atención que esto. Sí, no digo que no sea importante. Pero efectivamente, Carla, no digo que no te estoy diciendo que no tengas la razón en lo que dices. Pero para mí es esto importantísimo y voy a decirlo por qué. Porque los medios de comunicación estos últimos 4 años efectivamente se han convertido en una función más del poder. De un poder omnímodo y de alguna forma un poder fáctico. Ha retornado ese poder fáctico que estaba en el tras bastidores y que se encargaba de alguna forma de perifonear la política pública del gobierno del régimen del señor Moreno. En ese sentido, y tomando en cuenta la caracterización que muchas veces nosotros, Carla, en este espacio hemos hecho sobre el rol de los medios de comunicación, yo creo que tienen un rol trascendental y fundamental, porque son capaces de decirte que hace sol a pesar de que llueve, y tienen la capacidad de interpelar ese imaginario en la gente y convencerles de que efectivamente está haciendo sol a pesar de que estamos empapados. Sí, es verdad, pero yo sigo creyendo que tenemos insisto en esto, ¿por qué? Detente que vos eres periodista y debes tener esto también bastante claro. Sí, completamente. ¿Por qué razón? Porque el sistema de los medios de comunicación en el país y en América Latina, de alguna forma ha capturado las decisiones gubernamentales. Y esto está empíricamente comprobado y hay investigaciones. Porque son ellos, con los primeros con los que se sentó el señor Lenín Moreno el 17 de junio de 2017. Porque son ellos con los que se atrasó la línea argumental que va a sostener la publicidad gubernamental del señor Moreno durante el 2017 y 2021. Porque son ellos los que han vivido de la publicidad gubernamental durante esos años. Entonces, tomando en cuenta estos antecedentes, me resulta paradójico que el presidente actual no haya tomado en cuenta esa caracterización, no haya tomado en cuenta que los medios de comunicación viven y han vivido del Estado históricamente. Y que a pesar de eso están vinculados fuertemente a los poderes económicos y a las viejas prácticas políticas de este país. Fíjate lo que nos dice Jailín en comparación a las características de los sistemas mediáticos de América Latina y Europa. Brevemente, y con esto cerramos. Hay 5 características principales dentro de los medios de comunicación en América Latina. Primero, bajos niveles de circulación de periódicos. Una tradición de informes de defensa, instrumentalización de medios de propiedad privada, politización de la transmisión pública y regulación de la transmisión, y desarrollo limitadísimo, diría yo, del periodismo como profesión autónoma. Digo, autónoma. ¿Qué tan autónoma? Autónoma. No, nosotros, por ejemplo, somos autónomos en nuestro ejercicio.
¿Qué políticas públicas existen hoy por hoy que estimulen el periodismo de investigación, la producción audiovisual, la producción artística y cultural? De eso no se dice nada en la propuesta y el proyecto de ley. Entonces, a mí me parece, y con esto cierro, Carla, y intento transmitirte el por qué siento yo que esto es fundamental y es un pilar de la democracia de todo Estado-nación. Siento yo que esto se borró del papel y del proyecto de ley enviado por el señor Guillermo Lasso. No está, no se ha considerado absolutamente nada de esto. Y se invoca la libertad sin tomar en cuenta las características de los medios de comunicación en el Ecuador y en América Latina. Bueno, dejamos ahí con esta disputa entonces. Yo sigo creyendo que hay otros puntos que son más importantes para la ciudadanía. Sobre todo, no que no sea importante, pero creo que hay otras cosas que son más urgentes. Nos vamos con nuestro segmento La Historia No Contada, con nuestro capítulo Lucha Libertaria, parte 2. La hora de los pactos para mantener el sistema colonial se consolida igualito que hoy día. Más que sea pegada con babitas para que dure menos de lo que canta un gallo, pero también llegó la hora de la influencia de las ideas libertarias con los precursores de la independencia. El día de la independencia se acerca. Escuchemos lo que tiene que decir nuestro amigo Javier Bravo. 9:41 a.m. Regresamos 7F Ecuador por Más Democracia y estamos conectados con nuestro invitado del día de hoy. Él es Edison Hurtado, doctor en Sociología por el Colegio de México, profesor investigador del Departamento de Estudios Políticos de la Flaxo Ecuador, donde es coordinador de la maestría en Sociología Política. Estimado Edison, muy buenos días, bienvenido a 7F, gracias por estar aquí con nosotros. Carla Coronel te saluda y me acompaña como siempre Andrés Durán. ¿Qué tal, Carla? Buen día también, Andrés, y a la audiencia. Muchas gracias, Edison, un gusto saludarte. A ver, lo que nos convoca. Tengo la impresión de que el discurso del señor Guillermo Lasso retoma algunos postulados que se han consolidado como patrióticos dentro del imaginario social de la gente, ¿no? Esta invocación del discurso de Roldós, este calificativo que se dio al gobierno de Correa, el autoritarismo, y este hueco que sigue preexistiendo, digamos, de estos últimos 4 años, que no se lo mencionó en el discurso del señor Guillermo Lasso, no se utilizó cifras, no se hizo un balance, a pesar de que se cambió en 3 oportunidades la metodología en el propio INEC, no existe estadísticas certeras, el Estado, digamos, no tiene un horizonte, no hay política pública, pero nada de eso se mencionó. Y el día de ayer se generó la primera protesta social en la zona norte del país, a cargo de uno de los candidatos a la CONAIE, Marco Guatemal. Se anuncia también para este 2 de junio un paro, una nueva protesta social por parte de la Unión Nacional de Educadores. Hubo también otro antecedente que me parece importante, que es este encuentro iberoamericano de la libertad, donde estuvo recientemente sentado el presidente Duque y otras figuras de la derecha más recalcitrante a nivel mundial. ¿Para dónde tiene que caminar el país o para dónde va a caminar el país con la gestión del presidente Guillermo Lasso, con todos estos insumos y elementos que pueden ser de convicción? ¿Qué decía al respecto, estimado Edison? Bueno, Andrés, creo que haces un buen diagnóstico y tal vez déjenme comenzar felicitándoles un poco por el documental que presentaron, que evalúa la gestión de Moreno. Me parece que hacía falta, me parece que es un documental que justamente tiene lo que tú estás reclamando, Andrés, ¿no? Tiene datos, tiene lectura acertada, tiene explicaciones bien fundamentadas. Me parece que es un documental que vale la pena ver y que vale que se les felicite por esto. Muy amable, muchas gracias. Yo creo que también hay algo que sale en el documental y que creo que podemos esperar en el gobierno de Lasso, y se ha visto un poco en el discurso. Es, yo diría, un vacío narrativo, cargado de imágenes, cargado de buenas voluntades, cargado de metáforas, cargado de grandilocuencias, pero que por debajo, la letra pequeñita, no se dice, o se dice de forma muy rápida, o con un conjunto de eufemismos, y eso hace que la gestión del gobierno sea muy mediatizada, muy legitimada en términos públicos,
Porque si es que uno dice las verdades, si uno dice las cosas de forma mucho más clara, qué es lo que están diciendo, por ejemplo, cuando hablan de monetización de los bienes públicos, o cuando hablan de eficiencia del Estado, o de recorte del aparato fiscal, cuando uno habla sin eufemismos, lo que está pasando ahí es que están queriendo privatizar algunos sectores del Estado ecuatoriano, quieren precarizar las condiciones laborales de los trabajadores públicos, quieren precarizar también la condición laboral de los trabajadores privados, ¿no? A través de su reforma, que se viene con una forma muy bonita, ¿no? La ley de oportunidades. ¿Quién no quiere estar a favor de las oportunidades, no? Lo mismo que ¿quién no va a estar a favor de la ayuda humanitaria, no? ¿Quién no quiere estar a favor de la defensa de la dolarización? Entonces, es eso, Lazo. Es la continuidad de un modelo político en el cual se quiere llenar un centro con muchos vacíos, con muchas narrativas grandilocuentes, eufemísticas, porque decir las cosas de forma mucho más clara resulta políticamente peligroso. Y eso, en general, le ha permitido a Moreno, por ejemplo, gobernar con cierta eficiencia. Ojo que Moreno fue muy eficiente. Si Moreno quería hacer lo que quiso, es decir, implementar y allanar el camino para las leyes que le exigía el Fondo Monetario, lo hizo de forma eficiente, ¿sí? Lo hizo, se aprobó. ¿Que eso es legítimo? No. ¿Que eso es aboga por los intereses nacionales? No. Si es que eso aboga por los bienes colectivos, no, pero lo hizo. Yo creo que ahí hay una línea de continuidad con el caso de Lazo, porque tiene una agenda de gobierno bastante clara, que tú lo has mencionado, hay un grupo, un think tank, Ecuador Libre, un grupo de libertarios, la derecha internacional, que están alimentando un conjunto de propuestas que ya las tienen más o menos armadas, pero que las van a ir poniendo en escena de a poquito, con mucha legitimación mediática y sin comprometerse discursivamente con nada, sino apelando al centro y al encuentro. Edison, después de esta transición democrática 2021, teníamos la posibilidad de conversar con varios analistas, entre ellos Pablo Dávalos. Y Pablo Dávalos lo que decía es que las elecciones de la CONAIE van a ser muy importantes para la vida política nacional. Yo personalmente coincido con eso, pero también me da la impresión a mí que se ha exacerbado su presencia y protagonismo dentro de la política. Efectivamente capitalizó muy bien lo de octubre, pero no fue el único actor que se movilizó en octubre. Estuvieron otros actores del feminismo, transportistas, estudiantes, sectores urbanos, no organizados, que salieron esporádicamente también a las calles. Y sobre este tema en particular, se viene ya la elección de la CONAIE, me parece que es del 24 o 25 del mes entrante. Y hay algunas líneas políticas dentro de la CONAIE, porque la CONAIE no es un todo homogéneo, es bastante polimorfo y heterogéneo. ¿Qué decir al respecto de esto? Porque hay un acuerdo de gobernabilidad entre Creo y Pachacuti es del brazo político de la CONAIE. ¿Hasta qué punto se va a sostener esto? Y realmente Pachacuti puede ser, digamos, como dijo Lourdes Tibán, el actor que haga frente a Guillermo Lasso y que incluso le haga durar menos en la presidencia de la República. Estoy citando a Lourdes Tibán. ¿Qué decir al respecto de esto también? Creo que hay mucha incertidumbre. Creo que estamos viviendo un espacio incluso de expectativas con respecto al propio bloque de poder con el que llega Lasso. Si nosotros vemos cuáles son el gabinete con el que llega Guillermo Lasso, se encuentra claramente una amalgama de personas de élite, de sectores corporativos, de empresarios que ingresan a la política, y que allí tampoco está del todo consolidado. Ojo, yo no creo que el gabinete de Guillermo Lasso pueda durar mucho si es que ya tiene que comenzar a gobernar, ¿no? Yo creo que es un primer gabinete que puede en algún momento incluso desmembrarse, porque tiene una agenda muy, muy fuerte para implementar cosas en temas de educación, en salud, en temas de seguridad social, por ejemplo, en temas de seguridad también, ¿no? En fin. En el caso de la otra parte, no solo de la gente de Lasso mismo, ¿no? El bloque de poder Lasso, sino de la CONAIE, también hay mucha incertidumbre porque, como tú dices, Andrés, ciertamente hay distintos bloques en la CONAIE. Hay un bloque muy fuerte que ha estado operando en los últimos años, sin ideología, con una posición política súper pragmática,
sin defender principios, sin defender orientaciones, más bien defendiendo su espacio y su nicho político. En ese sentido, hay un sector de Pachacutic principalmente de Pachacutic, no tanto del movimiento indígena, que siempre es mucho más conflictivo, pero sí de Pachacutic, que ha operado con las mismas lógicas de la partidocracia tradicional, ¿no? Esperando cooptar espacios, esperando calcular prebendas, y allí ha terminado votando a favor de las leyes del Fondo Monetario Internacional. O sea, la ley de simplificación tributaria, por ejemplo, estuvo apoyada por el bloque de Pachacutic. La última ley de defensa de la valorización también estuvo legitimada por cierto bloque de gente de Pachacutic. En fin, hay otro sector que es un poco más coherente en términos ideológicos programáticos, y me refiero ahí a la defensa permanente de los intereses en torno a la plurinacionalidad y en torno a la lógica más progresista, que está dando su lucha dentro de la CONAIE, ¿no? Y esa lucha significará que si es que logran llegar a la presidencia de la CONAIE y tienen, digamos, un espacio mayor para movilizar actores, para dinamizar las demandas, pueden efectivamente ser un contrapeso político, ¿no? No necesariamente legislativo, pero sí político, para que las propuestas con las que viene Guillermo Lasso puedan ser un poco limitadas, ¿no? Ahí veríamos un poco un neoliberalismo que tendría que negociar con estos sectores de centro y de centro izquierda para poder avanzar algunas reformas sin ser tan agresivo como aspira, al menos en el formato inicial. Pero, digamos, eso está por verse, porque también puede funcionar una alianza, ¿no? Una alianza mucho más pragmática, que simplemente pase las leyes sin mayor debate. Le escuchamos a Guadalupe Llori, ¿no? El día de la posesión de Guillermo Lasso. Fue bastante triste escucharle decir que se van a apoyar mucho a la agenda del nuevo gobierno, van a buscar en el encuentro. Lo mismo a Vilma Andrade, de la Izquierda Democrática, ¿no? Ha marcado ciertos contrapuntos de ciertas líneas rojas que la Izquierda Democrática no va a apoyar, pero luego hay un grupo de personas de la Izquierda Democrática y también del bloque de independientes que dicen que van a apoyar al gobierno en lo que venga, porque es el momento del encuentro y eso reemplaza al gobierno. Entonces, en síntesis, hay mucha incertidumbre. Creo que está abierta la carta de juego y tendrá que ver cómo gradúa, ¿no? El gobierno de Lasso la implementación de la agenda con la que viene. Estimado Edison, quería hacerte una consulta, y es tomando en cuenta justamente los datos que tiene el INEC en enero del 2021, y es que a nivel nacional 6.9% de las mujeres de la población económicamente activa estuvieron en situación de desempleo, mientras que los hombres tienen un desempleo del 4.9%. Tal vez es un dato que pudo haberlo tomado en cuenta el señor Guillermo Lasso cuando nombró tantas veces a las mujeres en su discurso. A mí me sonó, no sé si tal vez estoy interpretándolo mal, pero me sonó como una reivindicación del tratamiento que él tuvo al grupo, a las mujeres, durante su campaña, recordemos, la primera visita que tuvo en Carondelet, estaba toda una mesa llena de hombres, y no se tomaba mucho en cuenta a las mujeres. Sin embargo, ahora en su discurso habló mucho de las mujeres, de que la lucha de las mujeres no tiene que ser solamente por las mujeres, sino también ser parte del Estado. Sin embargo, a mí me quedó la duda de que no nos planteó, por ejemplo, este tipo de datos, que es sumamente importante, que las mujeres han sido más golpeadas por el desempleo en esta crisis, y el cómo va a realizarlo. Sí, además recibe un Estado con el 0% de presupuesto para la erradicación de la violencia contra la mujer. Entonces, ¿cómo podemos hacer una lectura justamente del futuro de lo que nos viene con el nuevo gobierno, el señor Guillermo Lasso, en este tema? Creo que hay que aplaudir mucho a los asesores de Lasso, ¿sí? Porque el discurso que se planteó en la toma de posesión fue un discurso más o menos calibrado para llegar a distintos públicos que le apoyaron electoralmente. Es básicamente intentar llenar un conjunto de bondades, de grandilocuencias, para que sea emotivamente aplaudido por la gente. Yo creo que la gran característica, como tú mencionas, Carla, de este discurso presidencial fue que no presentó nada. O sea, presentó muchísimas figuras metafóricas, hipérboles, ¿no? Esta cosa de referirse permanentemente a Roldós, la idea
que a mí me quedó un poco en la retina la idea de que vamos a tener crecimiento próspero con justicia equitativa, que vamos a luchar contra la desigualdad, por ejemplo, lo mencionó, lo dijo así de forma muy fuerte, que no va a ayudar a los ricos, sino ha ayudado a los pobres, ¿no? Y esa frase que también fue como, yo creo que salió de algún grupo focal de apoyo político a Guillermo Lasso, que es esta de que él no viene por el odio de los pocos, sino a sanar el hambre de los muchos. O sea, bien por los asesores de Lasso, bien. Hay un tema, por ejemplo, que clarifica lo que estoy diciendo. Cuando él dijo, vamos a cerrar la Cenecit porque eso es una forma de prohibir las posibilidades de que los chicos bachilleres opten por distintas carreras. Estaba haciendo una oferta clientelar populista que llegaba a un público, a un segmento de la población y del electorado. Eso vamos a seguir viendo con Lasso. No vamos a ver un plan de gobierno mucho más estructurado, mucho más firme. Y de hecho hay un momento en una entrevista que Guillermo Lasso hace y le están preguntando cuáles son las cifras económicas, cuál es el déficit, ¿no? El déficit es 6.000 millones, 8.000 millones, 11.000 millones, ¿cuánto es? Y Guillermo Lasso dice, no, eso yo no lo trabajo. Pregúntenle a Simón Cueva, que es el ministro de Economía, porque yo las cifras no manejo mucho. ¿Qué es lo que va a hacer Guillermo Lasso? Va a intentar llenar un vacío político con un conjunto de discursos bastante huecos, bastante ad hoc a cada situación. En el caso de las mujeres, va a decir generalidades, va a decir lugares comunes, ¿sí? Va a irse por el aplauso, pero luego habrá que ver qué es lo que hace con la letra fina, tanto en las políticas públicas del gobierno como en las agendas legislativas. Ahí habrá que ver qué mismo pasa. En todo el discurso de Guillermo Lasso faltaron cifras, como ustedes bien dicen, faltaron propuestas programáticas, qué vamos a hacer, ¿no? Y se llenó mucho de la idea de la libertad, el tema del fin del caudillismo, todo lo que los grupos que le apoyaron le querían oír para aplaudirle. Entonces, eso no es poca cosa, colegas, me parece que hay que tener mucho cuidado con esto, porque es una forma de legitimar permanentemente políticas que son, en blanco y negro, muy ilegítimas. O sea, privatizar CNT, privatizar el Banco del Pacífico, privatizar la administración de las empresas privadas, concesionar las carreteras. O sea, un conjunto de obra pública que se hizo, que se implementó y que es patrimonio nacional, ahora se lo va a concesionar a manos llenas al sector privado, pero eso se venderá como una gran solución, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado a estos conjunto de eufemismos para los cuales Guillermo Lasso está más o menos bien entrenado, aprendió, y creo que eso es interesante, aprendió. Los asesores políticos de Guillermo Lasso le han advertido mucho qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que decir, cómo tiene que posicionarse, y eso es el manejo político, el manejo de la escena política. Si es que uno golpea esa cáscara y busca los contenidos, va a encontrarse con unas políticas, por un lado, rentistas, muy fuertes para privilegiar a grupos económicos, y por otro lado, dogmático-neoliberales, fuertes, ¿no? Cualquier cosa que huela a Estado va a ser, es muy mala, todo tiene que irse al Estado. Creo que ahí, por ejemplo, hay que resaltar ese famoso tuit de Aparicio Caicedo, que decía que no hay que pagar impuestos porque el Estado te roba, ¿no? Y digamos, eso no es poca cosa, ¿no? Entonces, hay que distinguir entre la escena política en el plató mediático y las políticas concretas que habrá que analizar con mucho más detalle, ahí sí, poniendo cifras y poniendo datos y poniendo evaluación de políticas públicas en concreto. Vamos a ver entonces cómo inicia el gobierno del señor Guillermo Lasso y estaremos aquí pendientes, obviamente, para hacer el análisis respectivo. Estimado Edison, se nos acaba el tiempo. Como siempre, quiero agradecerte muchísimo por estar aquí con nosotros. Nos queda preguntas por hacer sobre la clase media, sobre algunos otros grupos vulnerables y obviamente sobre lo que se nos viene en el futuro con el señor Guillermo Lasso. Gracias a Edison Hurtado, que estuvo con nosotros esta mañana. Gracias, Edison. Bueno, Carla. Muchas gracias, Edison. Buena tarde. Buen día. Se acabó. Nos quedamos sin tiempo, mi querido Andresito. Finish. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos en 7F Ecuador por Más Democracia. Tenemos sorpresas para la próxima semana, Andrés. Ya lo iremos comentando. Nuevo programa en las mañanas, nuevo programa en las tardes. Vamos a hablar piedras. Ustedes van a hablar piedras en la tarde, así que acompáñenles al señor Adrián Acosta y el señor Andrés Durán en las tardecitas. Ya les iremos contando en estos días qué se viene. Como siempre, muchas gracias a ustedes, querida audiencia, por estar junto a nosotros. Esto ha sido 7F Ecuador por Más Democracia. Decirles, como siempre, que usted y solo usted tiene las conclusiones. Nos vemos el día de mañana. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Adiós.